estamos acá con los compañeros de la línea 60, los compañeros del SUTNA, los compañeros municipales de Avellaneda, con quienes hace 2 años empezamos a conformar el espacio Basta de Asesinatos Laborales. Este espacio lo conformamos a partir de la muerte de 2 compañeros nuestros, Diego Zoraire del INTA, David Ramallo de la línea 60. Y bueno, desde hace 2 años venimos conformándolo, juntándonos, movilizándonos juntos también cada aniversario de la muerte de nuestros compañeros en el pedido de justicia y de visibilización de estos asesinatos laborales, porque a pesar de que las patronales dicen que son accidentes, nosotros como sabemos que son, han podido ser evitados, los nombramos asesinatos laborales. Soy la mamá de David Ramallo de la línea 60. David Ramallo es electricista, se venció el elevador y eso es lo que le arrastró casi 15 metros, en la cual él después tuvo el fallecimiento por las graves heridas que tuvo. Entonces por eso se hizo esa comisión para seguir investigando las muertes, porque todas estas muertes son invisibles, nadie lo sabe, no por ejemplo en las noticias no se sabe, lo único que por ahí dicen fulano de tal falleció por un accidente, pero en realidad no es un accidente, son asesinatos. Los culpables son los patronales, las empresas, porque para ellos nosotros somos números, nada más. Porque la mayoría somos clase trabajadora, la mayoría somos los que ponemos el hombro, somos los que bancamos este sistema de producción, somos los que producimos la riqueza de los patrones. Hicimos un informe de este año 2017-2018, de todas las muertes sucedidas en estos 12 meses. Las conclusiones es que a medida que se van profundizando la precarización laboral, el ajuste en las condiciones de seguridad e higiene, los trabajadores estamos siendo cada vez más, estamos trabajando cada vez en mayores condiciones de precarización, lo cual implica para nosotros más compañeros muertos en nuestros sectores de trabajo. Las conclusiones de este informe tienen que ver con eso, con visibilizar estas muertes laborales. Llegamos a un número que es escalofriante, pero que se repite año a año, que es alrededor de los 450 muertos en los sectores de trabajo. La idea nuestra sí es hacerlo anualmente. Este es nuestro primer informe. En ese sentido, lo que como espacio estamos tratando de hacer es visibilizar que esto es parte de lo que le ocurre a la clase obrera argentina. Que entendemos que todas las medidas de ajuste van a profundizar esta situación y que entendemos que el espacio Basta Asesinatos Laborales tiene la intención de visibilizar estos casos, estas situaciones, estos asesinatos laborales, pero también a la vez dar herramientas de lucha para que los compañeros y las compañeras en los distintos lugares de trabajo puedan salir a dar la pelea contra las patronales por sus condiciones de trabajo. Entonces somos los que tenemos que salir a dar una pelea, evidenciar esto y cada vez que nos asesinan a un compañero, hacerles pagar con todo el rigor. ¿De qué sirve que me extrañe? Si no vienes a buscarme, tú no vienes a buscarme. ¿De qué sirve que me extrañe? Si no vienes a buscarme, tan solo dame un motivo para poder besar tu boca y estar a solas contigo. Lo demás ya no me importa. Ya estar a solas contigo. Ay, 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 ay. Que lo demás ya no me importa. Mira, algunos escenarios importantes. Primero, hay que reconocer y decirlo que en forma definitiva ganamos el juicio en las Cortes ecuatorianas. Que la Corte Constitucional de Ecuador, en última instancia, el pasado 27 de junio del 2018, aprobó la última sentencia judicial, en este caso constitucional, en el sistema jurídico ecuatoriano.
Y en esa sentencia reconoce muchos derechos de los pueblos indígenas y campesinos que han sido violentados o violados por la empresa Chevron y obviamente ratifica la condena en contra de Chevron, lo que significa que no hay más recurso posible legalmente hablando en Ecuador, que los pueblos indígenas y campesinos ganaron en forma definitiva este caso en la corte que Chevron escogió y que tiene que pagar para reparar el daño, que es lo que esperamos directamente. ¿Sí? Eso es un hecho importante porque es creo uno de los triunfos más importantes que hemos tenido en toda esta batalla, que hay una sentencia condenatoria en firme en contra de Chevron. Ahora, lo que pasa extra en los últimos meses es algo ya fuera de contexto, ¿sí? ¿Qué es lo que hace Chevron? Recurrir a un panel de arbitrajes internacional y un grupo de árbitros privados pagados por las mismas transnacionales bajo un sistema de arbitraje muy cerrado, y que cada árbitro ha ganado en promedio unos 25 millones de dólares en este caso, ¿sí? Emiten un laudo arbitral contra toda norma expresa. Primero, aplican un tratado bilateral de protección de inversiones de forma retroactiva, cosa que ya es ilegal e ilegítima. En segundo lugar, en el laudo arbitral de ese panel de arbitrajes privado, ellos disponen al Estado ecuatoriano que anule la sentencia del caso Lago Agrio, que es el caso que beneficia a los pueblos indígenas y campesinos. ¿Sí? Disponen que se la anule. Y dicen también que el Estado implemente todos los mecanismos para impedir que nosotros podamos ejecutar la sentencia fuera de Ecuador. Obviamente aquí son cosas tremendamente arbitrarias e ilegales. No tienen ninguna competencia, ninguna capacidad jurídica para ordenarle a un Estado independiente soberano que anule una sentencia plenamente establecida bajo el sistema jurídico doméstico ecuatoriano. En segundo lugar, significa también esa disposición que están ordenando al Estado ecuatoriano que viole su propia constitución, que rompa esa división de funciones entre la función ejecutiva y la judicial. Dicen ejecutivo, vaya, intrométase en la función judicial y anule una sentencia. No hay normas para eso. Y lo que es más también, están afectando o violando la soberanía de los estados, que ese es un tema importante, de precedente jurídico. Si dejamos que ese laudo arbitral se consume, se aplique, ese hecho que hoy pasa con Ecuador van a aplicarlo después con otros estados, donde las cortes de justicia doméstica de los estados van a perder la capacidad de administrar justicia frente a las transnacionales. Porque si una corte saca una sentencia en el futuro contra una empresa, cualquiera que ésta sea, tendrán un arbitraje internacional y dirán anule esa sentencia. O sea, ese precedente hay que evitarlo. Yo os invito al mundo entero. Luchemos juntamente porque en el fondo también es imponer el derecho comercial y económico sobre los derechos humanos. Un arbitraje, un laudo arbitral basado en un tratado bilateral de inversiones o de comercio se pretende imponer a una sentencia judicial que protege derechos humanos, derechos ambientales y colectivos de los pueblos indígenas y campesinos. Ese es el tema aquí interesante en este momento, que refleja esa estructura jurídica de la cual abusan las transnacionales para obligar a los estados a someterse a su sistema y obviamente dejar a los pueblos en indefensión absoluta. Buenas tardes con todos. Bonjour a tous. Hemos venido a este lugar Nous sommes là para que conozcan que Chevron es causante de la muerte de más de 2.000 personas en la Amazonía ecuatoriana. que vous sachiez que Chevron est le responsable de la mort de plus de 2000 personnes dans l'Amazonie amazonienne, De la extinción de 2 pueblos indígenas. de l'extermination des 2 peuples indigènes, De la contaminación de más de 500.000 hectáreas de selva tropical amazónica. de la contamination, pollution de plus de 500 000 hectares à la forêt amazonienne. Es uno de los peores casos de violación de derechos humanos. C'est un des pires cas de violation des droits humains.
Ese es el crimen causado por Chevron. Ça, c'est le crime de Chevron. Este banco de aquí de Suiza tiene invertido más de $1.000 millones en Chevron Corporation. Cette banque-là, UBS, a investi plus de 1 milliard d'euros en Chevron, Texaco, en Chevron en Équateur. Este banco es cómplice del crimen de Chevron. C'est un complice del crimen de Chevron, de Chevron. Por eso le exhortamos al banco que saque su inversión de Chevron. C'est pour cela que nous demandons à la banque de retirer ses investissements de l'Amazonie et de l'Équateur. Mientras no saque su inversión, son criminales igual que Chevron. Si elle ne retire pas ces investissements-là. Mira, Argentina es uno de los países que más ha sido víctima de los arbitrajes internacionales. Ha tenido que pagar varios miles de millones de dólares de arbitrajes también, planteados básicamente después de todo este escándalo económico que hubo y también de todo el sistema financiero argentino, ¿no? Con los fondos buitres que se llaman, ¿sí? Obviamente esto no está distante de eso, es prácticamente lo mismo. Entonces, ¿qué ocurriría? Si el pueblo mapuche, por ejemplo, en Neuquén o cualquier otra provincia, que es víctima de los crímenes ambientales, sociales y culturales de Chevron, quedarían en indefensión absoluta. Porque sencillamente significa eso, que las Cortes de Justicia argentinas no van a atreverse a juzgar a Chevron, ¿sí? Y no lo van a hacer. Yo planteé una acción de exequatur en Argentina, la ganamos en primera y segunda instancia. Logramos que se embarguen los activos de Chevron en Argentina. ¿Y qué hizo Chevron? Lo que hizo fue decirle al gobierno argentino y al gobernador de Neuquén, voy a invertir en Argentina, en el yacimiento Vaca Muerta, a cambio que levanten el embargo de la gente de Ecuador. Y claro, el 4 de junio del 2013, la Corte Suprema del señor Lorenzetti levantó el embargo nuestro y el 16 de julio del 2013, un mes y una semana después, firman el convenio de inversión o de préstamos entre Chevron y el gobierno argentino. Y obviamente compraron impunidad, invirtieron a cambio de impunidad. Entonces, ¿qué garantía jurídica tiene la población víctima de los crímenes corporativos? Ninguna. El poder económico se impone y las empresas compran impunidad. Literalmente eso ocurrió en el caso nuestro en Argentina.